Tepatitlán está al aire. Nacho Marván. Buenos días, Grosso. Muy buenos días. Mi Beatriz querido Pajés. Grosso, encantadísima. Buenos días. Y buen día. Juan José Rodríguez Prat. Grosso, querido. ¿Cómo estás? Aquí regresando de Chiapas, nutrido. Rafael Cardona. Ya vas a pelear. No, le ha ido bien en sus conferencias. Casi ya. nos toca. Qué bárbaro. Se quedó sin voz. Sí. ¿No tendremos por aquí Lysol o algo así como Mejor preparamos un poquito. Sí. Es que como ayer los gallos perdieron, me imagino que fue un homenaje. ¿Perdieron? Pero si nomás fueron atropellados. Pobrecitos. Oye, es el último viernes que podemos hablar de cuestiones De electorales. encuestas, esto, ¿no? Con libertad. Con libertad. Exacto, porque ya el próximo viernes estaríamos dentro de la veda electoral antes del 7 de junio. Pues el próximo programa va a ser mucho más divertido porque vamos a hacer aquí hay ciertos proyectos, a ver si se hacen, ¿no? Sí, ojalá. Pero bueno, en fin, por lo pronto, sí, ahora tenemos ese tema como el dominante, creo yo. Antes de que comenzáramos al aire, estábamos aquí hablando sobre algo que, por lo menos a mí me parece el rasgo más preocupante de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. La violencia asociada al proceso electoral. Sí. Y no solo la violencia verbal o la violencia expresada en las redes, en los medios, en las pancartas, en todo lo que se quiera, y los insultos cruzados, las ofensas, las acusaciones, las filtraciones, las grabaciones, los dicterios, todo lo que hemos visto, eso es parte, digamos, de la normalidad en la lucha electoral. Pero lo que no es normal es que haya habido registrados, según lo contabiliza hoy el diario Reforma, que se tomó la molestia de sintetizarlo todo y acomodarlo todo, 19 muertes asociadas con candidatos y gentes afines a las candidaturas. 19 muertes en 70 ataques físicos en 9 estados de la República, de Michoacán a Tabasco, el DF, el Estado de México. Entonces, esto nos habla de un elemento absolutamente antagónico con lo que se nos ha querido vender siempre. La concurrencia de muchos partidos y por tanto de muchos ciudadanos interesados en la política es una expresión democrática y es una evidencia del avance cultural de este país, que de la abulia generada por el partido único durante tantos años y la improcedencia del interés electoral, íbamos a llegar a la participación. Una vez roto el monopolio del poder, la participación nos iba a llevar a mejores estadios de bienestar y de representatividad y de convivencia, y íbamos a tener una mejor sociedad. Sí. Y resulta que no, que la lucha política nos ha regresado a tiempos un poco cavernícolas. Antes eran las luchas de las facciones del estallido revolucionario, y hoy hay otras luchas físicas, sangrientas, en donde muchos de los actos ocurridos en la violencia grande, la violencia de los cárteles, las respuestas del ejército y todo eso, tiene que ver, según algunos también, con este desacomodo de las fuerzas, que cada una se va por su lado, y donde algunos grupos políticos protegen a otros grupos que no tienen que ver con la política, sino con la militancia de la violencia. Y eso es lo que a mí me parece sumamente preocupante, porque ya no depende si funciona bien o mal el instituto electoral, si funcionan bien o mal los partidos políticos, si esto es la consecuencia directa de la partidocracia, o si la partidocracia no tiene tanto poder para controlar las adherencias y las fuerzas que están marginalmente operando en contra, no solo del sistema de partidos, sino del sistema de operación de la vida pública. Eso a mí me parece altamente preocupante y tiene que ver, yo no sé si con la falta de sincronía entre
lo que se esperaba de un sistema en evolución y la propia capacidad del sistema para comprender su evolución, encauzarla, generarla, administrarla y realmente hacer una nueva forma de organización nacional. Ese es un tema que todos tenemos a la vista. Lo señalamos aquí varias veces. Y el otro, no permíteme teníamos Nacho, nada los más datos. para plantearlo, el otro elemento que tenemos que ver es cómo el mundo nos da la espalda. El mundo no entiende nuestros esfuerzos. ¿Cómo es posible que el mismo día que México presenta el Sistema Nacional Anticorrupción, vemos que la FIFA se corrompe? No nos hacen caso. No nos hacen caso. Pero ¿quién iba a creer que la FIFA se podía corromper? Y además todo eso. Y que Reuters da la nota del terreno de Valle de Bravo. Y además todo eso existe en Suiza. Pues que en Suiza no éramos todos cultos, comíamos chocolate y tal y cual. En fin. Menos la FIFA. Pero realmente creo que el centro de toda esta discusión o de este análisis colectivo en el que estamos aquí todos, debería ponernos a pensar sobre qué estamos haciendo de a de veras en este país en contra de la violencia, de las muchas formas de la violencia. Yo no sé si aquella advertencia de Reyes Heroles terminó por México cumplirse, bronco. pero a mí ya no me importa que se haya despertado el México bronco. A mí lo que me importa es qué hacemos para que se vuelva a dormir. Bueno, para encauzarlo. A ver, bueno, se supone que las elecciones eran para encauzarlo. Claro, yo creo que era las para elecciones- evitar la en las bronca. elecciones hay varios temas, evidentemente este es el más crítico. Y me recuerda mucho eso que tú decías, bueno, vamos aparentemente en una regresión espantosa. No, aparentemente. Espérame, no. En 1917 había 219 distritos. En el 20% no pudo haber elecciones, pero había causas muy elementales, digamos, y se refiere a Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. ¿En qué porcentaje no hubo? El 20%. En el 17. Y Chihuahua estaba ocupado por Villa. Guerrero era completamente zapatista. De los 6 distritos hay elección en 2. Oaxaca, los soberanistas, digamos, que no reconocían a la revolución, prácticamente hay elección en muy pocos distritos de Oaxaca. Chiapas de igual manera. Y el Estado de México, a pesar de todo lo priista que hoy es, era zapatista. Digamos, y tenía zonas controladas por Zapata. Bueno, tienes una causa, digamos, claramente revolucionaria, etcétera, etcétera, que te impide eso. Ahora, por una parte tienes estos 70 atentados, 19 muertos, pero tienes amenaza de que no haya elecciones en... Por lo menos en 2. Cuando menos en 2, parte de Michoacán y quizá Chiapas. Por otras razones, si tú quieres o no. Pero, de alguna manera dices, bueno, ¿qué es lo que se acabó de descomponer cuando creíamos que estábamos componiendo las cosas? Que este sistema, digamos, en lugar de crear la participación, la incorporación, etcétera, etcétera, está generando la exclusión. Y con respecto a la violencia directa, sí es un salto exponencial. Ya desde la muerte del gobernador de Tamaulipas, del candidato a gobernador de Tamaulipas, habíamos visto, ha ido creciendo, pero no a los niveles de 19 muertos y 70 atentados, y sigue exactamente la misma problemática. Prácticamente no hay explicación de qué es lo que ha pasado en cada caso. Uno que otro se ha medio aclarado, pero si es porque participan en el crimen, porque no participan con el crimen, si es simplemente manera de eliminación política, no es eliminación política, estamos absolutamente en ascuas. Si es fuego amigo, si es fuego enemigo, no se sabe. No se sabe. Y eso digamos, pues te fomenta que esto pueda pasar y seguir pasando. Oye, y a propósito de lo que dice Nacho, a propósito del 17, ya tienes una perspectiva histórica para explicar qué es lo que sucedió en cada lugar y qué estaba pasando. Y qué estaba pasando, de dónde venías y a dónde ibas. ¿A dónde ibas? Y más o menos. ¿Y por qué no se pudieron instalar casillas? Y te por qué explicas, no, te explicas la historia. En este momento, Beatriz, parece que lo que no se quiso hacer nos está estallando en las manos. Porque hablaba Rafael
que esperábamos que todo esto evolucionara a propósito de que hay partidos presentes, de que hay pluralidad, de que podría haber mucho más interés de la gente, porque se siente de alguna manera representada en un partido por una persona, y que esto tendría que evolucionar para que finalmente tuviéramos la tranquilidad de las elecciones donde se arreglan los caminos, pero no pasó. Es correcto, Broso, porque yo creo que todo esto lo que está demostrando es que este tipo de democracia que tenemos no nos va a resolver precisamente los temas y los problemas fundamentales en este país. Yo te diría que esas elecciones son, me parece, las más complejas, las más inéditas y de resultados más inciertos. Complejas precisamente por lo que se señalaba aquí, por la violencia, sin duda marcada por la violencia. Según el INE, hay 12,000 secciones electorales en riesgo para este 7 de junio. Complejas además, ¿por qué? Fíjense en esta cosa. Se van a renovar 2,159 cargos de elección popular, de los cuales 500 son curules para la Cámara de Diputados, son 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 estados, 993 alcaldías en 16 estados y 16 jefaturas delegacionales aquí en el Distrito Federal. Ahora, inciertas porque también no sabemos qué va a pasar con las candidaturas independientes. No sabemos tampoco qué va a ocurrir con la izquierda. Pero además hay otra cosa, a propósito de que este sistema político electoral ya no nos está dando. Y acaba México, si así lo quiere ver, de recibir una gran lección. El domingo pasado se llevaron a cabo elecciones en España. ¿Qué nos dijo España? España le dijo a los partidos tradicionales: señores, están castigados, así como están, no sirven. Se estrujó el resultado electoral en España, estrujó el sistema político electoral español, acabó con el bipartidismo. Pero lo más importante es que lo que se le dijo, la ciudadanía lo que le dijo a los partidos políticos son: señores, no nos gusta lo que están haciendo. Ustedes no están resolviendo los problemas fundamentales en este país. Y es algo que creo que en México tenemos que escuchar, Broso, porque yo creo que este sistema político y sistema político electoral mexicano no está resolviendo los problemas fundamentales de los mexicanos, señalando precisamente el tema de violencia. ¿Cuál es el origen de la violencia en México? Sin duda es la pobreza, sin duda es la desigualdad. Y ningún partido político en este momento, a través de todos los spots, de todos los discursos de los candidatos, de todos los partidos, nos están diciendo algo para resolver estos problemas fundamentales. Al contrario, y lo señalábamos antes de entrar al aire, ¿a qué están dedicados? ¿A qué están dedicados los candidatos? A la mugre. A la denostación, al ataque, a la denuncia, a eso están dedicados. Ahora bien, tú estabas hablando de Chiapas, por ejemplo, estabas hablando de esas realidades que te toca conocer muy bien, y entonces sí podrías explicarte, porque además, junto con todos nosotros, has visto que las cosas no fluyen porque pareciera que la prioridad en los últimos 30 años ha sido conservar el estatus. Pase lo que pase y caiga quien caiga, y que los que siempre ganan siempre ganen y los que pierden siempre se acostumbren a perder. Parece que es lo único que se ha querido conservar, no obstante que ya hubo 12 años otro partido que no era el PRI. Mira, Broso, ¿en dónde estamos y por dónde comenzar de nuevo? Empezamos a hablar de una transición de un sistema autoritario a una democracia. Se dijo que ya había concluido la transición, porque atrás habían quedado las dos piezas fundamentales que había detectado José Villegas: un presidencialismo exacerbado y un partido hegemónico. Dijo, eso ya quedó atrás. Y desafortunadamente, como ha solido suceder en la historia de México, no hubo los hombres a la altura. José Villegas dijo de la Revolución Mexicana, yo diría que no hubo los hombres a la altura de la transición democrática. El populismo de Andrés Manuel, su falta de respeto a la ley, su falta de
flexibilización para llegar a la concertación de Cuauhtémoc Cárdenas, la falta de habilidad política en 12 años del panismo, el PRI mezquino que cerró puertas porque quería retornar al poder, condición humana. Entonces, ¿en dónde estamos? Me fascina una frase, porque hay que estudiar al mexicano, hay que meterse, dos pensadores fundamentalmente, Samuel Ramos y Octavio Paz. Y Octavio Paz dice, ser mexicano es un ser que cuando se expresa se oculta. Sus palabras y gestos son siempre máscaras. Yo creo que lo ideal sería que el 8 de junio nos levantáramos con un grito, fuera máscaras. Vamos haciendo un ejercicio de realismo y de enfrentar nuestra realidad. El presidente Peña Nieto escribió un artículo y pronunció un discurso. En el discurso dijo que así como triunfamos para acceder a la democracia, esta es la democracia que queríamos, definitivamente no. Así vamos a triunfar para atacar la corrupción, cuando se instaló el Sistema Nacional de Corrupción. Pero dijo algo que a mí verdaderamente lo rechazo totalmente. Sin embargo, para mí el cambio más relevante de este nuevo paradigma es atacar la corrupción. Si está en el Código Penal desde el principio, bueno, es que por primera vez, nuestra Constitución reconoce que tanto ciudadanos como servidores públicos somos corresponsables de combatir la corrupción. O sea, ya se elevó a la Constitución, ahora sí. No, pero además el artículo 80 de la Constitución dice que el supremo poder ejecutivo recae en un individuo que se denomina presidente de la República. El supremo poder, ahí está definido el régimen presidencial. La responsabilidad es de él. No es eso de que tiene que ser de todos y tenemos que participar. Y el 87 habla de la protesta que rinde el presidente. Por cierto, utiliza un verbo que desde mi punto de vista es anacrónico. Protestas, guardar y hacer guardar. No, cumplir y hacer cumplir. Porque eso de guardar, desde luego, es una connotación ya tradicional, pero es cumplir y hacer cumplir. Pero no tan solo es cumplir yo, sino hacer cumplir la Constitución. Protesta, cumplir y hacer cumplir. Y las leyes que de ella emanen. O sea, todo el sistema jurídico en su conjunto es respetable, desde un reglamento hasta la Constitución. Pero lo curioso es que el ordenamiento que más se viola es la Constitución. Ahora, decía Beatriz, usando el ejemplo español, los españoles salieron a las urnas y les pintaron sus violines a los principales partidos de España, lo cual se liga a lo que tú dices, de que hay que salir a decir un fuera máscaras el 7 de junio, y yo le preguntaba a un analista financiero, justamente esta semana, en esta mesa, le decía, ¿por qué todavía se pueden dar el lujo en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda de ser optimistas de lo que está pasando? Dice, porque eso es parte de nuestro ADN. Y me trajo la portada del Excelsior de 1965, donde se anuncia que estamos saliendo a partir de ese momento del subdesarrollo. O sea, estamos cumpliendo 50 años de ser optimistas en el país. O de ser optimistas, de engañarnos solos. A ver, mira. Pero déjame ir a un corte porque ya Pati está desesperada. Porque lo que quiero yo poner en contexto es lo de España y México. Muy bien, entonces regresamos contigo después muy sencillo. Y regresamos con Debatitlán. ¡Órale! Y tiene que ver con eso. ¿Y ahora por qué Chile no elegí? Seguimos en Debatitlán. Nacho, nos quedamos contigo. Ver, mira, lo que pasa es que Beatriz tocó temas que me parecen importantes. Ah. Si siempre hemos tenido la preocupación de este proceso de que iba a haber muy baja participación, yo calculo que va a estar en las medias históricas de las elecciones intermedias, entre otras razones fundamentalmente, porque a lo largo de las reformas han ido incrementando la concurrencia de los procesos electorales. Entonces, más allá de los 500 diputados, que no tienen ninguna importancia la elección de esos 500 diputados, si incluyen las locales, va a haber locales en 58% del padrón. Y en la medida en que en las locales hay más decisiones, hay más competencia, etcétera, etcétera, eso incrementará la participación. Entonces, por mal que esté la cosa, aparentemente andaremos en el 40-45% de participación. No va a haber así el gran caos, ¿no? Entonces, pero ¿qué era la gran pregunta? Bueno, y entonces, si va a haber esa participación, ¿en dónde está el descontento? Yo creo que todos estamos de acuerdo
que hay un descontento importante. Ya en España hubo una señal clarísima. Entonces rompe el bipartidismo claramente, digamos, y van a tener que cogobernar en varios grandes ciudades como Madrid o Barcelona con las fuerzas emergentes. Yo aquí, el fenómeno se da pero de una manera mucho más acotada. O sea, aquí el bipartidismo, en el peor momento del bipartidismo, ha tenido del tripartidismo, el 82% de los votos. Lo que estamos discutiendo en esta elección, digamos, es si va a pasar al 65 o al 70% de los votos. O sea, si en lugar de un sistema de 3 partidos tienes uno de 4 o de 5, digamos, con fuerzas equivalentes, pues realmente es muy modesto para la ruptura, digamos, que se da en España, por ejemplo, del bipartidismo. Entonces para mí la gran pregunta es, ¿en dónde va a quedar o cómo se va a expresar el descontento? Porque esto pues no es ninguna fuerza ni expresa, digamos, gran empuje del descontento. Y el descontento está, digamos, la desaprobación de Peña Nieto, la desaprobación de Mancera, la desaprobación de las autoridades, la desaprobación de los partidos. Ahí está el descontento. Entonces, es decir, si no, en el voto nulo, la verdad, además de ser bastante inútil, no parece tener muchas perspectivas. El descontento, de mi perspectiva, se va a ir a incrementar la calle, y la elección lo único que va a demostrar es que tenemos un sistema político que en lugar de resolver los conflictos y de ser cada vez más incluyente, es un sistema político que va a confirmar su carácter excluyente en este proceso electoral. Pero aquí yo quisiera señalar... Perdón. Mira, hay una cosa que es una gran paradoja en todo lo que está diciendo Nacho. Sí. Yo estoy de acuerdo que internacionalmente hemos estado viendo muchos brotes de esto que llama Nacho el descontento, la indignación. Que es descontento asociado a lo que podríamos llamar desencanto, indignación, corrupción, furia, pasividad, rechazo, los ocupas en España, la gente en Estados Unidos, en Nueva York, a 4 cuadras de Wall Street, plantones, manifestaciones, gente que no está de acuerdo, que dice, este sistema no está resolviendo los problemas fundamentales que en todas partes se expresan igual: la falta de oportunidad y la falta de dinero, la falta de ingreso, la pobreza. No es igual la pobreza del primer mundo que la pobreza de nosotros, pero es pobreza a final de cuentas. Es gente que no vive satisfecha. Y sin embargo, y sin minimizar que aquí hay un enorme descontento, que hay lo que el presidente de la República llama una incredulidad generalizada hacia todo lo que sea la voz oficial. Y por voz oficial hablo también de la voz de los otros partidos, ¿no? Del sistema. O sea, la institucionalidad no está operando y hay una enorme voluntad de hacerse a un lado de lo institucional y buscar otras salidas, que puede ser hasta las candidaturas independientes, ¿no? Que después tienen sus matices. Pero paradójicamente, ¿qué va a pasar si gana el PRI? ¿Por qué el descontento no es suficiente para crear otra opción? El descontento se expresa en la mayoría de los momentos en el rechazo al estatus o en el rechazo a los símbolos del estatus. Pero el desencanto no produce su propia expresión. ¿Dónde está ese problema? ¿Cómo se puede resolver? ¿Qué es lo que decía Juan José? ¿Qué es lo que decía Juan José? No se expresa el descontento, pero hay un descontento enmascarado presente. Bueno, pero hay un problema para la gente de nuestra generación. Hay un problema que tenemos que empezar por lo elemental, Broso. O sea, el problema fundamental de México hoy es un problema de falta de principios, de falta de moral en la política. Ese es el problema fundamental. El Estado de Derecho está totalmente resquebrajado. Nada más hay que apreciar todas las filtraciones de las conversaciones telefónicas. Esta plática de Ricardo Monreal con Néstor Núñez en relación a cómo falsificar documentos, facturas, la plática de Jorge Esteban Chiviac, que la maleta que hay que llevar, la maleta que hay que llevar, las cuestiones de OHL, o sea, hay una descomposición. Mira, el poder implica deber.
desde mi punto de vista, el problema es un resquebrajamiento total. O sea, jamás habíamos estado en medio de tal violencia, de tal corrupción, de tal... ¿Cómo es posible, y lo dice Rafael, cómo es posible que un presidente que está teniendo tan baja aprobación, su partido, yo casi tengo la certeza que su partido, con este simulacro terrible del Partido Ecologista y del Partido Nueva Alianza, vayan a tener la mayoría, que son los partidos paraestatales que se crearon hace mucho tiempo, porque Lombardo Toledano crea el PPS con el patrocinio de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Y lo mismo el PAN. Y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAN surge de la sociedad. El PAN de Juan Barragán. Jacinto B. Treviño y Juan Barragán lo crean por sugerencia de Adolfo Ruiz Cortines. O sea, como bien lo dice Alberto Anaya, en el México, en la frontera del caos, dice, en este país hasta te pagan por criticar. Y el cuando PRD, le dijo, cuando le preguntó Oppenheimer si Raúl Salinas había financiado la creación del Partido del Trabajo. O sea, por eso digo, fuera máscaras. Hay una cosa de la que está hablando Nacho Marván, de la cantidad de partidos, y que no se manifiesta el descontento, pero está surgiendo algo que es asqueroso, las alianzas de facto. Y a ver cómo se reparten el poder. Y ahorita a ver quién puede ganar. No, a lo mejor, ojalá ese fuera nada más el problema. El problema es que el descontento todavía no se expresa, pero al mismo tiempo... O las elecciones no están sirviendo para canalizar el descontento. Ese es el problema. Que supuestamente es una de las, efectivamente, de las funciones que deben cumplir. Y ahí se rompe con la representatividad. Porque decía Rafael, no te está sirviendo para expresar el descontento, cuidado, Sí. porque entonces se está recurriendo a la violencia. Ahora, hay una cosa nada más, quisiera anotar esto. Efectivamente, es incierto el resultado de estas elecciones. Es incierto. Yo no sabemos estoy tan seguro de si que va a haber esto o lo otro. abstencionismo, si no va a haber abstencionismo, yo soy muy si va a haber pesimista. voto nulo, si no va a haber voto nulo. Está Pero corriendo el hay dinero un dato, a lo bestia. hay un dato específico que lo acaba de dar el INE. El INE dijo que aumentó en esta ocasión el rechazo a ser funcionario de casilla. Ojo, lo que antes era una distinción para el ciudadano, era un honor, ahora hay una apatía, hay un rechazo. O miedo. Ahora, lo Espérate, que podría Beatriz, ¿sabes ser qué? ¿Sabes? traducido, Perdón, Beatriz. ahora, lo que podría ser traducido es que esta democracia no me está sirviendo para nada. Y si no te está sirviendo la democracia para lo fundamental, cuando menos para expresar tu opinión, entonces, ¿cuál es la vía? La vía es la Ven los violencia, índices, la violencia es la ven calle. los- Ese es el Y hay problema. otra, hay otra niveles, encuesta, olvídate hay del otra link. encuesta, 65% de la ciudadanía no tiene confianza en el Instituto Nacional Electoral. Solamente el 26%, 65%. El Una instituto- institución que había consolidado cierta reputación, ahora resulta que ya te ni voy a siquiera pasar el a otra. INE. Es decir, ¿cómo es? El Instituto Nacional Electoral ya traía desprestigio, con la reforma acabó de desprestigiarse. Sí. Entonces entiendes esto. Pero ve los niveles de no respuesta que están teniendo los encuestadores. 30, 40, Igual, 50, claro. igual. O sea, y ese, o sea. Por eso lo primero que tenemos entonces, que hacer ¿qué es fuera refleja? máscaras. ¿Qué- con esos niveles de no respuesta, ¿qué reflejan ahorita que si va a ganar el PRI, que si va a ganar? Mira, Oye, los pero gastos de campaña. empecemos con el fuera máscaras. Fuera máscaras. Pero vamos de origen. O sea, ya sabíamos, todos lo platicamos, el bodrio de la reforma electoral. ¿Qué inconsciencia o qué valemadres debes tener en la parte legislativa para construir un monstruo que no te va a servir ni siquiera para amparar? Es que Broso. gracias a Broso. eso íbamos a tener un petróleo de primer mundo. Broso, la técnica Fíjate, legislativa. o sea, eso se legisló. Un monstruo que tiene un padre, ¿eh? Y que es Gustavo Madero, y que lamentablemente el resto de los partidos políticos, por una serie de negociaciones, aceptaron esa ley. Y lo avalaron. Y la avalaron. Ahí déjame hacer Una una reflexión. negociación muy La concreta. técnica legislativa, la técnica legislativa. Negociación muy concreta Pero tiene de un padre. Gustavo Madero con Peña Nieto. Si quieres que te La apruebe que- tu pero ¿qué? tiene un padre si quieres que es que, Gustavo si Madero. quieres que te pueda Claro. regalar el petróleo, yo apruébame esta No sé reforma. qué negociaciones. Desafortunadamente, pero pero- un padre. Pero lo hicieron así. Lo hicieron así. Como hicieron. Desafortunadamente, En ese Como hay hicieron una la sendaria. racionalidad. Como hicieron la sendaria. En ese mismo Hay una Una por otra, una por otra, una por En otra. ese mismo Hay una racionalidad teleológica. ¿Qué quieres con una reforma jurídica?
tienes que buscar un valor o un principio. El principio del derecho electoral es el respeto a la voluntad ciudadana, la soberanía popular, así. Pero cuando llegas como partido, yo lo que quiero es esto, porque el pastel, porque el reparto, porque entonces tienes que producir un pésimo derecho. Ese es el origen del derecho electoral, y no de ahorita. Sí. Ahora, no de ahorita, lo traemos desde hace muchísimos años. Oye, Jorge Carpizo decía, pero ¿no te parece? se legisla en torno a la mala fe. Oye, ¿no te parece un poco esto que estamos platicando acerca de la reforma electoral, un poco con lo que está pasando con lo de los taxistas y Uber? Imagínate nada más la bronca de deshacer la cadena histórica de corrupción entre los gobiernos locales y todos los contubernios que hay entre las fuerzas vivas. Esa es una parte, el problema es mucho más complejo. No. es mucho más sencillo. Schumpeter decía el capitalismo. Mucho más sencillo. El capitalismo. ¿Cuál es el problema? El capitalismo es destrucción. El problema es, Espera. A ver, no. ¿es servicio público o no es servicio público? Punto. Espérame tantito. Pues entonces No podemos creer nada más que lo de los taxistas es así como lo ves por arriba. Mira, parte del problema es que durante mucho tiempo el servicio de taxis fue una especie como del cuarto sector del PRI en el DF. Concesión. Hombre. Espérame tantito. Sí. Había una organización muy poderosa. ¿Sabes cuándo es el primer conflicto? El primer conflicto entre autorizados, entre libres y autorizados. ¿Sabes cuándo lo tengo detectado? Es siglo XVIII. Sí, obviamente. ¿Qué PRI, ni Pero qué estamos PRI? hablando de lo O de sea, ahorita, no. Y también el yo te digo, conflicto entre autorizados. espérate. Y también yo te puedo recordar cómo los trabajadores del volante rompían las huelgas de los camisas doradas en el Zócalo usando los taxis como tanques contra los caballos, contra los dorados. No estamos hablando tan remotamente. Hablamos de lo de ahorita. La coalición de Es el agrupaciones mismo. de taxistas. Autorizados versus libres. Corrupción. La coalición de agrupaciones de taxistas afiliada a la CNOP La estructura era parte corporativa. del control corporativo que tenía el PRI en el DF. Claro. Cuando se pierde el control corporativo, entonces el Partido de la Revolución Democrática crea sus propias mini corporaciones de taxistas, que es lo que estamos padeciendo ahorita. Entre los panteras y los tolerados y los emplacados y los no emplacados y no sé qué. Y los antorchos en el Estado. Uno de los sucesores de Jenny en la Secretaría de Transporte y Armando Vialidad, Quintero. el señor Armando Quintero, decía, no, si no tenemos que Quintero. preocuparnos por los tolerados, por los tolerados, tenemos que preocuparnos por los oficiales. ¿Por qué? Porque la idea era que todos fueran tolerados a su manera. Porque es una mina de oro. Espérame tantito. Bueno, tolerados Espérame. viene desde mucho Erubiel, antes. sí. No, Mira, Pero la la frase misión- de Erubiel. Y el conflicto La de frase ¿Sabes de por qué lo Erubiel. dije? de los Y lo flotilleros. dije porque finalmente cuando se hace la reforma electoral no se piensa en los ciudadanos. Claro que no. Cuando hay este tipo de broncas de los taxistas y de los Pero- Uber, ¿no se pero, está Broso, pensando en el usuario? Pero Broso, lo que está diciendo Erubiel, A final de cuentas. el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Eso funciona en el capitalismo. Esa es la libertad del mercado. Claro. Por eso dice Schumpeter, en el capitalismo hay una destrucción constructiva, una destrucción creadora. Porque precisamente la competencia destruye al que ofrece un servicio. Mientras todo lo pienses en voz de los beneficiarios, que deben ser los ciudadanos, claro, no los que están en la cadena. Claro. En redes se está corriendo una cosa que dice, los carteros van a hacer un paro para evitar el email, que es una competencia desleal. Sí, Broso, sí. No, A ver, soy de ya, los- pero hay son algo especie de que extinción está los carteles. dejando en claro esta elección. Esta crisis precisamente de uso electoral de estas organizaciones oscuras, agrupaciones. Mira, esta semana la Ciudad de México fue rehén de una serie de marchas, empezando por la de Antorcha Campesina. Sí, la anual. La anual, claro. Pero la anual, pero sabía yo a que menos tenía de marcha 10 anual. días de que se lleven a cabo las elecciones. Claro. ¿Por qué está toda esta gente en la calle? Porque obviamente ha estado acostumbrada a presionar a los gobiernos ¿Y qué le en un momento No, y lo tiene. de contexto electoral, obviamente para obtener una
una serie de concesiones y de privilegios. Entonces yo creo que si de no algo les deben de funcionara, ¿tú crees que lo servir harían? estas ¿No elecciones vieron el es relato? para ver precisamente que esto está llegando a su clima exactamente, y que de alguna manera ¿No vieron el relato? Esos mismos que cobraron puntualmente cada año son los que están por cerrar las casillas el 7. Claro, pero Los mismos que cobraron puntualmente de las manos de su gobernador. Absolutamente. Cada año. Broso, ¿no viste el reportaje llegamos al de extremo, Ayotzinapa, todos llegamos los al extremo vehículos de y que todo lo que había tienen ahí? a ver, En Ayotzinapa, nada más. A ver, Perdón. no llegamos al extremo, hablando de esto del servicio de Uber y todo lo demás. No llegamos al extremo de que se iba a poner el orden con un instituto del taxi que funcionó en el gobierno anterior. Pero hay una cosa que es maravillosa y que tiene que ver con la similitud entre la máscara de Octavio Paz y su presentación de los mexicanos y el maquillaje de la máscara. Lo pintamos de otro color. Hacemos cocodrilos, cotorras, canarios, corales, hacemos taxis verdes, hacemos taxis rojos. ¿Tú sabes por qué los taxis? ¿Sabes por qué los taxis estaban pintados de rojo con dorado? Porque le gustaron a Marcelo Mariana, Ebrard. no sé qué. No, porque Marcelo Ebrard le iba a los 49 de San Francisco. Bueno, pero regresemos a lo electoral. Bueno, A ver, espérate. Regresemos a lo electoral. Rosa Pero mexicano. estás poniendo, digamos, algo que contextualiza el problema. Es decir, estás fregando a los taxistas y les está costando, digamos, cambiar de color, etcétera, etcétera. A Uber no le cuesta nada. Pues claro que no le cuesta No, nada. espérame, no. Entonces, el problema es, tú no puedes tener... Reglamentación del Estado hasta dónde puede llegar Hasta tanta dónde- sociedad como sea oye, posible, oye, vas a tanto tener Estado que, como sea necesario. en esa perspectiva, mientras a uno le pones una serie de regulaciones Al otro lo dejas libre. y al otro lo dejas libre, entonces va eso. Sí, pero- ¿es servicio público o no Pero, es servicio pero público? velo desde otra Si es desde el servicio contexto de público, que es. El que va por su placa no le cuesta 35, que es lo que cuesta. Le cuesta 80. le cuesta 80, Le cuesta 80 entre otras mil. cosas, también por lo que dice JJ, no es corrupción, es el mercado, porque hay un número limitado de placas. Si fuera libre las placas, costaría Entre más 300. regularización, Como hay un número entre limitado más de placas, regularización, el mercado negro crece. Pero tú me estás diciendo que no existe la cadena de corrupción de los taxis en el aeropuerto, mira, de los tolerados. Por supuesto que existe. Claro. Ni es el problema principal y deriva más sí bien, es el digamos, problema principal. Nacho, sí es el deriva problema más bien- sí es el Claro, problema Sí, pero principal. obviamente, entre el más problema principal regularización, no es, digamos, los líderes, es la autoridad. ¿Es la autoridad? Es la autoridad. entre más Ahí sí estoy de acuerdo. Pero espérate, nadie le está echando la culpa a los taxistas. Es responsabilidad de la autoridad. La autoridad debería La autoridad. estamos hablando, fíjate, de los dos casos y en los dos casos se parece. No es si uno es bueno o es malo. La autoridad, la que tiene que aplicar la norma, es la que se está haciendo, güey. entre más Por regularización, una parte, entre más regularización, aplica más la norma para sacar más raja. corrupción. ¿Te Aplica- acuerdas, aplica Broso, la norma de los para sacar- alijadores en el puerto de Veracruz? Que acabaron. ¿Te acuerdas de los alijadores en el puerto de Veracruz? Hasta que en el régimen de Salinas terminaron con eso, que caminaban 10 metros y que eran concesiones, que estaban acabando con el puerto de Veracruz. Entre más regularización, más corrupción. eso es obvio. Eso es evidente. ¿Qué les parece si en otro momento buscamos placas para taxi? Las compras y en el regresamos al periódico. electoral. A compras en el ver, periódico. perdón por regresar y no se trata de traspolar ni de nada, pero regresemos era el al tema. tema de la calidad de nuestros candidatos y de la calidad de nuestras elecciones. A ver, perdón, volvamos al caso español. A mí me llamó particularmente la atención el triunfo de esta catalana de 41 años, Ada Colau, una mujer común y corriente, imagen de una maricasa que había sido líder de defensa de los desahuciados bancarios. Bueno, ella tiene un triunfo excepcional. Lo mismo el caso de otra mujer, también del partido Podemos, que estuvo a punto de ganar la alcaldía de Madrid. Bueno, Es que las mujeres están surgiendo, Beatriz, están surgiendo. pero además Ve cuando toda Latinoamérica. estás hablando de un tipo de candidato
totalmente distinto Sí. a los que nosotros traemos aquí en México. Es decir, maquillados, producto de Nada más una que también mercadotecnia. cuidado con lo que ofrecen. Yo quiero ver que cómo va a ser permíteme como un momento, alcalde de que Barcelona. no estamos llegando, el candidato no está llegando, la ciudadanía no está representando de realmente los anhelos de la sociedad, las aspiraciones de la sociedad. Y estamos frente a un tipo de candidato, frente a un perfil de candidato totalmente distinto que está rompiendo moldes. Ahora, sí, lo que tú dices, A ver, Beatriz. sin duda, cuidado con el hartazgo, sin duda, porque el hartazgo, por No, y supuesto, que cuidado con puede la llevar a promesa. la desesperación. Cuidado con la promesa. Hay muchos en México que han sin llegado al duda, poder. El Con tema toda- Podemos, sin duda, Siquiera. sin duda, el tema del partido Con Podemos, toda- por supuesto que puede ser muy discutible. No me gustaría a mí una opción de esas para México, pero sin duda, es decir, estás hablando de un hartazgo que puede llevar al electorado a tomar decisiones A equivocadas. ver, Beatriz, sin duda, pero con esta toda, es otra cosa. con toda alevosía, Ajá. la candidata que tú estás definiendo, métete a la página de Jenny Saldiego Coajimalpa y vas a ver qué candidatura está ofreciendo. Sin promesas, sin gasto, para ser la jefa delegacional en Coajimalpa. Bueno, Todo ella- lo que dijiste, velo en la página. Ah, se vale Ella- promover. Se vale promover. Yo estoy No, seguro. él está poniendo su ejemplo. Él está poniendo su ejemplo. Ahí, no se vaya a generar Lo que está diciendo Beatriz Métete aquí, a la página. aquí, con el ejemplo español Jenny Saldiego y nuevamente, Morena Coajimalpa. ese vacío que la política tradicional dejó en España, la llenaron otros políticos. Y le llegaron ciudadanos. Y ciudadanos. Aquí le están llenando otros. Otros que no son ciudadanos, otros que no les Mira, interesa para nada el país. tú me No, referías y a además- Chiapas. Chiapas yo veo, en primer lugar veo un partido propiciado, patrocinado por el gobierno, veo un esfuerzo, ahí hay un panismo, Tuxtla Gutiérrez se gobernó muy bien por el PAN, Valdemar Rojas. ¿Y qué es lo que ves? Enoca Araujo, Paco Rojas, Vicky Rincón. No, ahí veo que está surgiendo en el mismo PAN está surgiendo. Ahí por eso cuando dice de Jenny, pues yo vengo y hablo No, del PAN en Chiapas. Mi amigo Paco Rojas, que yo creo que va a ser Y a la hora, presidente y a la hora de que Tuxtla Gutiérrez. a la hora que te metes a la elección local, toda esta invasión Allá- de allá propaganda, se de promesas, se ve cada vez más ridícula. Por supuesto. Yo creo que la gente la va a acabar rechazando, ¿eh? Y vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede el 7, porque sí podemos llevarnos bastantes sorpresas. Sorpresas. Y que Te el 8 suplico de un junio- colofón. Bueno, Que el 8 de junio... la próxima semana no vamos ya a poder hablar de estos temas. Yo creo que independientemente del volumen de ciudadanos que vayan a las urnas, esta elección para mí desde ahora es un rotundo fracaso. ¿Por qué creo yo que es un fracaso? Porque no puede ser solamente el fracaso de esta elección. Creo que lo que estamos viendo en México es que esta ilusión del pluripartidismo, de la participación, del nuevo juego democrático es en sí mismo un fracaso y venimos a tropezones porque no hemos logrado sustituir el viejo sistema con una nueva realidad política. Así empezamos y así Ese terminamos. es el asunto que yo veo. Así es. Estamos Condición humana, atascados liderazgo. en la Yo solamente mediocridad conozco... política. Así es. Yo solamente... Y no salimos de ahí. Esta democracia Embarcados. ya no nos sirve. Esta democracia, este sistema político electoral ya no nos sirve. Ya no nos Pero el sirve. dilema también es muy claro, Ya no Grosso, sirve. porque o la perfeccionamos o vamos para atrás de Ah, nuevo. no, nada más hay dos. Pero esta, esta está jodida de tanto perfeccionarla, ¿eh? Las urnas o la calle. ¿Las urnas o la calle? O la violencia. Nacho. Gracias. Mi querido Gracias. Grosso, encantadísima. Igualmente, gracias. Juan José Rodríguez Grosso, Prats, querido, muchas cuídate gracias. mucho. Gracias, Grosso. Hermano. Hermano querido, Rafael Cardona. como dijo Carlyle, la democracia es el caos con urnas electorales. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!